La ley de Grashow indica que el eslabón más largo y más corto no debe superar la suma de las longitudes de los otros dos. Esto es para que el mecanismo pueda tener un movimiento de rotación relativo. En este caso estamos analizando la ley de Grashow desde el mecanismo de manivela-balancín, siendo este eslabón nuestra manivela y este eslabón nuestro balancín, ya que al momento de aplicar una rotación completa sobre este eje, nos estamos dando cuenta que este eslabón está limitando su rotación por el movimiento, mientras que este eslabón, que es el más largo, tiene un movimiento plano general. En este caso, los eslabones están unidos por un par cinemático inferior de tipo giratorio. Para hacer nuestro mecanismo, utilizamos una placa perforada de aluminio, tuercas y tornillos, la placa para hacer los eslabones, y la cortamos usando las medidas, que estas dos no sean mayores a estas dos, y las tuercas las usamos para ponerlo en diferentes planos y así que haya rotación para que no choquen entre sí los eslabones. Lo colocamos sobre una madera para poder tener un eje fijo en la parte de abajo. El mecanismo se conforma de 4 eslabones y según las leyes de Grashow se comporta como un movimiento de manivela-balancín. Nosotros nos imaginamos este mecanismo como una bomba de hoyo petrolero. La manivela CB se mueve con un movimiento de rotación en eje fijo, balancina de igual manera eje fijo y biela CD con movimiento plano general. Primeramente vamos a calcular la velocidad relativa. Los datos conocidos son los estados del mecanismo, las longitudes de los eslabones y la velocidad angular dada en la manivela. El dato desconocido es la velocidad del punto D. Aquí mostramos los diagramas que hicimos para poder comprender el movimiento y para poder de ahí partir y comenzar el análisis. La estrategia es primero identificar los sistemas de referencia fijos y relativo, posteriormente dibujar el polígono vectorial, establecer las ecuaciones para las velocidades relativas y resolver para la velocidad del punto D. En esta parte enseñamos cómo llevamos a cabo este proceso, utilizando todas las variables desconocidas y conocidas para finalmente llegar a una ecuación la cual nos indica vectorialmente los componentes de la velocidad y de ahí podemos encontrar la velocidad como tal. Después de hacer la sustitución y encontrar un resultado definitivo, concluimos que la velocidad D es equivalente a la mostrada en la imagen. Aquí podemos ver las gráficas de velocidad del punto D una vez que variamos diferentes factores, cómo va cambiando esta misma. Ahora haremos el análisis de aceleración relativa tomando en cuenta que el caso real sigue siendo la bomba de petróleo, el análisis de movimiento sigue siendo el mismo y el mecanismo sigue siendo el mismo. Los datos conocidos son los estados del mecanismo, las mismas longitudes y la misma velocidad angular dada en la manivela. Los datos desconocidos son la velocidad angular y aceleración angular de la barra AD. Aquí tenemos presentes los diagramas que hicimos para poder calcular cómo se presentaban la velocidad angular y la aceleración angular de la barra AD y posteriormente poder hacer cálculos. La estrategia es similar a la velocidad relativa, ya que comenzamos por identificar el sistema de referencia fijo relativo, después dibujamos el polígono vectorial y establecemos la ecuación para aceleración relativa tomando en cuenta todas las variables involucradas y después resolver para la velocidad y la aceleración de AD. En esta parte podemos ver cómo hicimos el proceso de solución utilizando todas las variables e igualmente llegando a unas componentes vectoriales de las cuales podíamos obtener el valor que estamos buscando.
Y aquí tenemos el resultado, la velocidad angular y aceleración angular de la barra AD, presentadas como se pueden ver en la imagen. Aquí podemos ver que al igual que en la velocidad relativa, hicimos unas gráficas utilizando las ecuaciones obtenidas en el proceso de solución y después cambiando diferentes variables para ver cómo variarían estos resultados, y eso es lo que está presente en la gráfica.